La Roma imperial, un tema familiar sobre el que muchos de nosotros, al parecer, pensamos con bastante frecuencia. El imperio es bien conocido por nosotros y está claramente definido. Sus líderes y políticos, sus avances tecnológicos, su poderío militar, su religión y las costumbres de su gente. Sin embargo, lo que nos resulta menos claro es el mundo más allá de las fronteras de Roma, especialmente en aquellas regiones donde vivían los llamados bárbaros incivilizados. Quizá en ningún otro lugar esto sea más cierto que en las regiones del norte de Europa, más allá del Danubio, en los densos bosques de Germania. Aquí vivía una gran variedad de tribus que, en la imaginación de muchos romanos, eran un pueblo salvaje y belicoso, listo para lanzar ataques contra el imperio en cualquier momento. Un nombre aparece con gran regularidad en las fuentes romanas, los suevos, o como a menudo se les llama en latín, suevi. Si el nombre te resulta familiar, es porque lo es, ya que fue este grupo de tribus germánicas el que dio su nombre a la región alemana de Suabia. ¿Pero quiénes eran los suevos? ¿Eran simplemente otro grupo violento de habitantes de los bosques empeñados en la caída de Roma? ¿O hay algo más detrás de este pueblo poco conocido? Hoy descubriremos precisamente eso e intentaremos responder a la pregunta, ¿quiénes eran los suevos? Primero, antes de adentrarnos en los detalles de la cultura e historia de los suevos, tenemos que hablar de las dificultades que enfrentamos al intentar definir a los propios suevos. A diferencia de muchos de los pueblos fronterizos de los que hablan los escritores romanos en la antigüedad, los suevos no eran un solo grupo tribal. Más bien, eran un grupo más grande de pueblos germánicos compuesto por varias tribus más pequeñas, algunas mejor definidas que otras. Por supuesto, como sucede con todos los pueblos históricos un poco oscuros, nuestro entendimiento sobre ellos está definido por las fuentes que han sobrevivido. Como los suevos no dejaron registros escritos propios, dependemos de lo que escribieron los romanos como Julio César, Tácito y Estrabón. Y, naturalmente, la visión que ellos tenían de los suevos estaba definida por el hecho de que la mayoría de las interacciones entre suevos y romanos ocurrieron en el contexto de la guerra. La manera en que cada escritor romano definía a los suevos varía notablemente, a veces de forma bastante drástica. Por ejemplo, Julio César en realidad se refería a ellos como un solo pueblo, ubicándolos dentro de la clasificación más amplia de los pueblos germánicos, un grupo que, en ese momento, se estaba expandiendo hacia el sur hasta las orillas del Danubio. Sin embargo, autores romanos posteriores, incluyendo a Tácito, Plinio el Viejo y Estrabón, se referían a los suevos como una designación étnica más amplia dentro de la cual existían varias tribus distintas e identificables. Estrabón, el autor griego de Geográfica, escrita aproximadamente a finales del primer siglo d.C., consideraba claramente a los suevos como una colección más grande de tribus. Él menciona las tribus de los suevos y se refiere explícitamente a los ennones como una tribu de los suevos. También incluye a los hermunduros y a los langobardos, o lombardos, dentro del grupo más amplio de los suevos. Ahora bien, en cuanto a la tribu de los suevos, es la más grande, ya que se extiende desde el Renus hasta el Albis, y una parte de ellos incluso habita al otro lado del Albis, por ejemplo, los hermunduros y los langobardos. Tácito también, escribiendo más de 150 años después de César, alrededor del año 98 después de Cristo, deja claro en su opinión que «suevos» es una atribución más general, describiendo a un grupo compuesto por una multitud de tribus. Ahora debemos hablar de los suevos, quienes no forman un solo estado como los chatos o los tempterios, sino que ocupan la mayor parte de Germania y aún están divididos en diferentes nombres y naciones, aunque todos llevan la denominación común de suevos. Definir la geografía de los suevos es, por las razones ya mencionadas, bastante complicado. Además, como un grupo suelto de tribus, los suevos nunca habrían poseído fronteras claramente definidas como las entendemos en el mundo moderno. Dicho esto, nuestros autores romanos a menudo describen dónde habitaban los suevos. Julio César, el primero en escribir en detalle sobre los suevos, afirmó que vivían alrededor de lo que hoy es Ese, al este de la tribu de los subios. Sin embargo, la ubicación que da César quizá deba tomarse con cierto escepticismo.
Julio es el único de nuestras fuentes romanas que describe a los suevos como una sola tribu, en lugar de un grupo más grande compuesto por varias tribus. En este sentido, la supuesta ubicación de los suevos que menciona resulta sospechosamente similar al lugar que autores posteriores describen como habitado por la tribu de los chatos. Por supuesto, aunque es posible que los suevos se hayan desplazado entre la época de César y el periodo en que los autores romanos posteriores escribieron sus relatos, también parece probable que el pueblo al que César describía como suevos en realidad fueran los chatos, o posiblemente incluso los semnones. Como se podría deducir del nombre de la obra más famosa de Estrabón, Geografía, el autor griego describe la ubicación de los suevos con cierto detalle. Podemos volver a consultar esta cita que vimos anteriormente. El Renus y el Albis son los ríos Rin y Elba respectivamente, lo que nos permite ubicar a la mayor parte de los suevos entre las orillas de estos dos ríos en el centro y sur de Alemania. El geógrafo Ptolomeo, que escribió a mediados del siglo II después de Cristo, también describió a los suevos como habitantes de las tierras entre el Elba y el Rin. Estrabón también ofrece más detalles sobre los límites del territorio suevo. Él afirma que los bosques de Gabreta y Hercinia, dos extensos bosques antiguos, estaban controlados por los suevos. Se considera generalmente que el bosque de Gabreta se refiere al bosque de Bohemia o a las montañas Umava en Europa Central, entre la actual Alemania, Austria y Chequia. Esto coincidiría con la información que nos da Tácito sobre las fronteras de los suevos, en la que describe cómo la cadena montañosa en Moravia, Hungría, Silesia y Bohemia separa a Suevia de varias tribus más alejadas. Sin embargo, es un poco más difícil ubicar el bosque hercinio. Extendida a lo largo del oeste de Europa Central, desde el noreste de Francia hasta los montes Cárpatos y cubriendo gran parte del sur de Alemania, no se sabe exactamente hasta dónde llegaba el bosque hacia el este, aunque se piensa que la Selva Negra, que se extiende hacia el este desde el Valle del Rin, formaba el extremo occidental del bosque hercinio. Esto también coincidiría con lo que dice Estrabón en una sección aparte de su geografía, en la que escribe sobre el Rin. Él describió a los suevos como habitantes de la orilla oriental del río, lo que sugiere que la vasta extensión de Alemania ocupada por los suevos llegaba tan al oeste como el Rin. En cualquier caso, el denso bosque hercinio formaba una frontera natural del Imperio Romano, tanto política como culturalmente, en la mente de los autores de la antigüedad. Hacia el este, Estrabón no es claro sobre el lugar exacto donde termina el territorio de los suevos, aparte de señalar que los hermenurios y los longobardos forman el límite de lo que podría considerarse tierras suevas. Tácito nos da un poco más de detalle, describiendo cómo los senones, el grupo más antiguo y noble de los suevos, viven en el Elba hasta el este, llegando al río Suevus, que podría ser el Oder en la actual Polonia. Curiosamente, la Germania de Tácito en realidad insinúa un límite norte aún más lejano para los suevos. Tácito de hecho define las fronteras de Suevia como las tierras donde habitaban los citones, un pueblo mencionado únicamente por Tácito que probablemente vivía en lo que hoy es Suecia. En este sentido, Tácito también se refiere al mar Báltico como el mar suevo, afirmando que los pueblos que vivían en sus orillas compartían costumbres y vestimenta con los suevos. Aunque admite que el idioma de los Aesti en la orilla oriental del Báltico se parece más al de los británicos. Esto hace que la definición de territorio suevo de Tácito sea muy amplia, abarcando una enorme extensión de Europa central y del norte. Hasta qué punto tal cantidad de tribus separadas, con lenguas diferentes, podían considerarse parte de una sola identidad sueva es quizás debatible. Aunque Tácito no describe directamente a pueblos como los citones y suitones como suevos, sus alusiones a la identidad sueva basadas en las costumbres y la vestimenta son interesantes y son atribuciones que ningún otro autor ha hecho. Sin embargo, es probable que Tácito utilice el nombre de suevo simplemente para referirse a los pueblos germánicos en general e incluya una región en la que vivían tribus que no podían ser descritas como suevas o incluso germánicas en algunos casos. La palabra suevos fue atribuida a tantas tribus germánicas por los autores del siglo I después de Cristo que, por un tiempo, parecía que suevos podría incluso reemplazar a germanos como el nombre más común para estos pueblos.
Como todas las naciones germánicas a lo largo de la frontera romana, los suevos parecían ser bastante hábiles en la guerra. De hecho, César los llamó la nación más grande y belicosa de todos los germanos. Él señala que, desde la infancia, los suevos seguían dietas saludables y hacían ejercicio diario, lo que resultaba en hombres de gran estatura corporal. Curiosamente, César menciona cómo se negaban a permitir la importación de vino a su país debido a su capacidad para degenerar la habilidad de sus guerreros. La sociedad sueva estaba dividida en 100 cantones, de los cuales cada año se enviaba una leva de 1000 guerreros al extranjero para hacer incursiones. Además, César registra que los suevos, en su mayoría, evitaban pelear a caballo, prefiriendo en cambio montar hasta el campo de batalla y desmontar para luchar. Estrabón también da fe de la destreza militar de los suevos. Él señala cómo las tribus que habitaban en la región del Rin, como los sicambrios, los nervios, los tréberos y los menapios, fueron expulsadas por el poder de los suevos y obligadas a trasladarse a las orillas occidentales del Rin, presumiblemente en un proceso impulsado por la fuerza de las armas. Esta es una historia corroborada por César, quien escribió que los usípetes y los téncteros, después de sufrir derrotas a manos de los suevos, fueron empujados hacia la región del Rin. Su migración, a su vez, obligó a los menapios a desplazarse aún más allá del Rin. Sin embargo, Estrabón insinúa también las derrotas sufridas por elementos de los suevos, afirmando que los hermunduros y los longobardos, ambos grupos suevos, en su mayoría habían sido expulsados de su país más allá del Elba y llevados a las orillas del sur del río. Claramente, incluso los grupos germánicos más temidos no eran inmunes a la derrota militar. Además de sus diversos enfrentamientos con otros grupos tribales germánicos, los suevos tuvieron varios choques con el Imperio Romano. En el año 58 a.C., el rey suevo Ariovisto cruzó el Rin en sus campañas contra la tribu de los edos, quienes pidieron ayuda a los romanos. Negándose a regresar al Rin, Ariovisto permaneció en la Galia, saqueando y pillando. Julio César lideró 6 legiones para repeler la amenaza sueva, derrotando a Ariovisto en la batalla de los Vosgos en septiembre de ese año y obligando a los suevos a retroceder al otro lado del río. Una vez más, los suevos se enfrentaron a los romanos en el año 55 a.C. En una historia similar al conflicto del 58 AC, una tribu aliada de los romanos pidió ayuda para resistir los saqueos de los suevos. Esta vez, los surios germánicos solicitaron ayuda a César. Con su característico atrevimiento, el futuro dictador construyó un puente sobre el Rin con una rapidez increíble. Esto se logró clavando pilotes en el río a una distancia de 2 pies entre sí, a lo ancho del río. Luego, estos pilotes fueron reforzados con vigas gruesas antes de ser cubiertos con madera, lo que permitió que el ejército de César cruzara. Tal fue el pánico que esto provocó en los suevos que, según se dice, abandonaron sus asentamientos en la orilla oriental del Rin y se internaron en los bosques. César, considerando que ya había dejado claro su mensaje, regresó a la orilla occidental. El historiador romano posterior, Casiodio, hace una breve mención de un cruce en el año 29 a.C. Él afirma que los suevos cruzaron el Rin, presumiblemente con la intención de saquear y robar. Este grupo fue completamente derrotado por el procónsul Gayo Cayenio, quien, por cierto, también sirvió bajo Julio César en el 45 a.C. Para el año 9 a.C., las exitosas campañas de Nerón Claudio Druso habían expandido la influencia romana más allá de la frontera del Rin y profundamente en Germania. Según Suetonio, los suevos se sometieron a Druso. El escritor romano Floro nos da un poco más de detalle, describiendo cómo los queruscos, suevos y sicambrios forjaron una alianza contra la expansión romana, pero fueron derrotados por Druso, y muchos suevos fueron vendidos como esclavos. Sin embargo, la expansión romana en Germania, que parecía inevitable bajo el mando de Druso, terminó de repente en el verano del 9 AC y el otoño del 9 DC por 2 sucesos inesperados: la muerte de Druso en un accidente a caballo y la desastrosa derrota romana en la infame batalla del bosque de Teutoburgo. Esta derrota catastrófica de los romanos a manos de una alianza de tribus germánicas lideradas por Arminio, quien había sido educado por los romanos, detuvo el avance romano más allá del Rin.
Aunque es posible que algunos suevos hayan participado en la batalla, los principales combatientes germánicos fueron tribus germánicas del noroeste, los queruscos, los marcios, los catos, los bruqueros, los caudios y los sicambrios. Tácito menciona que, después de la derrota del 9 AC, los romanos hicieron la paz con un poderoso rey suevo conocido como Marobodo. Aunque también vale la pena mencionar que algunas fuentes se refieren a Marobodo específicamente como Marcomano. Tácito detalla cómo Arminio, recién salido de su victoria contra los romanos, atacó a Marobodo porque éste se escondía en los bosques en vez de unirse a sus compatriotas germanos en la lucha contra los romanos. Según se informa, los semnones y los longobardos abandonaron al rey suevo, prefiriendo en su lugar servir al victorioso Arminio. Pero mientras el título de rey hacía impopular a Marobodo entre sus compatriotas, Arminio despertaba entusiasmo como defensor de la libertad. El deshonrado rey suevo huyó a Rávena, donde murió en el año 37 después de Cristo, sin haberse atrevido nunca a regresar a su tierra natal. Más de un siglo y medio después, los marcomanos, un pueblo germánico identificado como suevo por Tácito y Estrabón, iniciaron una serie de conflictos con el Imperio Romano en conjunto con aliados carios, vándalos y sármatas. La razón exacta del inicio de estos conflictos es debatida, citándose tanto el cambio climático como la sobrepoblación como posibles teorías. Sin embargo, lo más probable es que la presión política y militar ejercida sobre los marcomanos y sus aliados por las migraciones masivas hacia el sur de pueblos como los godos, quienes por esa época comenzaron a desplazarse hacia el sur desde sus tierras natales alrededor del Vístula, precipitó las guerras marcomanas. El resultado fue una serie de conflictos en los que los marcomanos, quienes anteriormente habían mantenido relaciones amistosas con Roma, lanzaron incursiones a gran escala a través de las fronteras del Rin y el Danubio en el año 166 después de Cristo, probablemente con la intención de asentarse en territorio romano. Concluyendo en el año 180 con un tratado de paz entre los marcomanos y Roma, estas guerras presenciaron combates feroces tanto dentro del territorio suevo como en las fronteras del propio Imperio Romano. Debido a la naturaleza algo dispar y difícil de definir de los suevos, existe bastante debate sobre qué idioma o idiomas pudieron haber hablado. Sin embargo, en general se acepta que los suevos muy probablemente hablaban una lengua germánica o varias lenguas germánicas. La descripción que hace Tácito de los diversos pueblos que conforman a los suevos, como los semnones, los longobardos y los marcomanos, sugiere que existía al menos cierta variación regional en la lengua sueva. El filólogo Oren Robinson asoció a los suevos con un grupo de lenguas germánicas conocidas como germánico del Elba, llamado así por la ubicación de sus hablantes en la región del río Elba, que se extiende hacia el sur hasta el Danubio. En algún momento a finales del período clásico, estos dialectos germánicos al sur del Elba experimentaron el llamado cambio consonántico del alto alemán, un cambio fonético que alteró varias consonantes en comparación con las palabras relacionadas en inglés, neerlandés y las lenguas escandinavas. Por ejemplo, las oclusivas sordas se convirtieron en fricativas en alemán. Por ejemplo, inglés, ship, neerlandés, ship, noruego, skip, frente al alemán, schiff. Por lo tanto, se piensa que el alemán suavo moderno pudo haber evolucionado, al menos en parte, del idioma que hablaban los suevos en la antigüedad. También es probable que los dialectos de los suevos hayan influido en el bávaro, el dialecto turingio y la lengua de los lombardos italianos. Y finalmente, en el propio alto alemán moderno. El propio Julio César nos ofrece una imagen vívida de la cultura de los suevos. Al describir su aparente desinterés por cultivar cereales, César nos cuenta que los suevos subsistían principalmente de productos animales obtenidos a través de la ganadería y la caza. Sin embargo, César menosprecia el ganado de los suevos, considerándolo muy inferior al de los galos. Esos animales pobres y mal formados que pertenecían a su país. Por lo tanto, la dieta de los suevos habría consistido en carnes y leches animales, y las pieles de estas criaturas también les servían como vestimenta. Un sistema económico así aparentemente significaba que los suevos tenían pocos productos para exportar, y por lo tanto comerciaban poco con sus vecinos, salvo por los botines de guerra que obtenían mediante el saqueo.
Curiosamente, el concepto de propiedad privada de la tierra no existía entre los suevos, al menos según Julio César. De hecho, este espíritu comunitario aparentemente se extendía también a tiempos de guerra. Según nos cuenta César, los guerreros suevos se turnaban para salir al extranjero en partidas de guerra. Un año se enviaba un ejército a hacer campaña y los hombres que se quedaban en casa mantenían a las familias de quienes estaban en guerra. Al año siguiente, los que antes se quedaron iban a la campaña y los otros permanecían en casa. Además, como lo sugiere su falta de producción agrícola, los suevos parecen haber vivido de una manera algo nómada y pastoril. El historiador romano Estrabón los describió así: no cultivan la tierra ni siquiera almacenan alimentos, sino que viven en pequeñas chozas que son solo estructuras temporales. Y viven en su mayoría de sus rebaños, como lo hacen los nómadas. Así que, imitando a los nómadas, cargan sus pertenencias en sus carretas y, junto con sus animales, se dirigen hacia donde crean que es mejor. Un elemento especialmente único de la cultura sueva, que se menciona en numerosas fuentes antiguas, es un peinado, el llamado nudo suevo. El nudo suevo está descrito en detalle en el libro de Tácito sobre el origen y la situación de los germanos. Es característico de este pueblo que giren la cabeza hacia un lado y se aten el cabello debajo de la coronilla en un nudo. Por esta señal, los suevos se distinguen del resto de los germanos y los hombres libres de los suevos de los esclavos. La coronilla normalmente se refiere a la parte superior de la cabeza, así que el nudo suevo habría sido un nudo situado a un lado de la cabeza. No es solo el texto de Tácito el que describe el nudo suevo. Hay muchos ejemplos de este estilo en esculturas, joyería y arte de la antigüedad. Además, se han encontrado cuerpos conservados en turberas que llevaban este peinado en particular, siendo el más notable la cabeza de Osterby, hallada en 1948 en el sur de Alemania. De hecho, el texto de Tácito nos dice que los suevos eran sumamente entusiastas de su moda tonsorial. Él describe que incluso los suevos más ancianos se ataban el cabello en nudo sobre la cabeza y que los jefes suevos prestaban especial atención a su cabello anudado. Se adornan de esta manera cuando van a la guerra para parecer más altos y más temibles, y se arreglan para impresionar a los ojos de sus enemigos. Evidentemente, sus vecinos consideraban que el peinado de los suevos estaba a la moda. Tácito señala que los jóvenes de las tribus vecinas solían llevar el cabello al estilo suevo, en un clásico caso de imitación. Quizá no te sorprenda saber que los suevos eran paganos, aunque sus ritos y tradiciones sin duda variaban entre los diferentes pueblos a los que nos referimos cuando usamos la palabra suevos. El bosque sagrado, es decir, arboledas que tenían un significado religioso especial y que a veces se consideraban morada de dioses u otros espíritus, parece haber sido algo común entre los suevos. Tácito detalla la manera en que el pueblo de los semnones se ataba con cadenas al entrar en sus bosques sagrados, en un acto simbólico para reconocer su inferioridad ante la presencia de sus dioses. Si un semnón caía dentro del bosque, no se levantaba, presumiblemente porque levantarse en presencia de lo divino se consideraría sacrílego. En su lugar, Tácito nos cuenta que los semnones se veían obligados a rodar fuera del bosque. En contraste, los langobardos o lombardos adoraban específicamente a la madre tierra en sus arboledas. La principal y más venerada de estas arboledas contenía un carro consagrado cubierto con un velo. Solo el sumo sacerdote tenía permitido tocar este carro. La llegada de la diosa al carro sagrado daba inicio a grandes festivales religiosos, según Tácito, momento en el cual el carro era tirado por vacas a lo largo del país con gran celebración. El sacrificio también era un elemento clave de la religión de los suevos, al igual que en la religión romana. Sin embargo, Tácito relata con gran horror la práctica entre algunos suevos, concretamente los semnones, de participar en la más bárbara de las costumbres, el sacrificio humano. En un momento determinado, todos los pueblos del mismo linaje se reúnen por medio de sus delegados en un bosque, consagrado por los augurios de sus antepasados y un antiguo terror, y ahí, mediante la matanza pública de una víctima humana, celebran el horrendo origen de sus ritos bárbaros. Por supuesto, los suevos no fueron inmunes al avance del cristianismo en la antigüedad tardía.
Tras su gran desplazamiento hacia el oeste durante el periodo de las migraciones, los suevos que se establecieron en el noroeste de España en el año 409 aparentemente se convirtieron al cristianismo con relativa rapidez. Para el año 448, su rey, Requiario, ya era cristiano. Sin embargo, esta conversión tardó algún tiempo en llegar a la población general, que permaneció pagana durante algunas décadas más. Parece ser que para la década de 460, un misionero visigodo llamado Áyax, enviado por la corte del rey Teodorico II, convirtió a los suevos al arrianismo. Algún tiempo después, probablemente a mediados o finales del siglo VI, los suevos finalmente se convirtieron al trinitarismo ortodoxo. Sin profundizar demasiado en la teología, el arrianismo es la creencia, ahora considerada herética, de que Jesús, aunque es hijo de Dios, no es coeterno con Dios. Es decir, Cristo fue engendrado o creado por Dios. Se debate exactamente cómo fue que los suevos se convirtieron al catolicismo, pero para el Concilio de Toledo de 589, en el que el reino visigodo de Toledo se convirtió oficialmente al catolicismo, la conversión de los suevos parece haber ocurrido en gran medida. Las actas de este concilio señalan que un número infinito de suevos se ha convertido. Por supuesto, la conversión religiosa de toda una población es un proceso largo y casi imposible de cuantificar, así que cualquier fecha exacta debe tomarse con cautela. Como afirmó Estrabón, los suevos aparentemente estaban predispuestos al estilo de vida nómada. Las afirmaciones de Estrabón en este sentido se confirmaron en la realidad unos 4 siglos después de que el autor griego escribiera su texto a finales del primer siglo DC. Aunque el periodo de las grandes migraciones, también conocido como las invasiones bárbaras, que finalmente acabaron con el Imperio Romano de Occidente, podría decirse que comenzó tan temprano como el año 300 después de Cristo, no fue hasta el 406 cuando los suevos tuvieron un papel importante que desempeñar. Fue el 31 de diciembre de ese año cuando un gran grupo de suevos, alanos y vándalos cruzó el Rin en masa, iniciando una invasión al norte de la Galia que desestabilizaría de manera permanente al Imperio Romano de Occidente. El impacto de este cruce fue enorme. Probablemente impulsados hacia el oeste por la presión política derivada de la expansión de los hunos más al este, los suevos y sus aliados invadieron el imperio, saqueando vastas regiones del norte de la Galia y precipitando la usurpación de Constantino III en la provincia de Britania, lo que llevó al eventual abandono de la provincia por parte de Roma. Mientras que algunos suevos permanecieron relativamente cerca del Rin, desplazándose hacia el sur en lo que hoy es Suiza y Austria, varios de ellos también se establecieron en Panonia. De manera más notable, un gran grupo de suevos bajo el mando del rey Hermerico continuó moviéndose hacia el sur y el oeste en el vacío político que siguió al cruce del Rin en 406. Al llegar a los Pirineos, cruzaron hacia el País Vasco y finalmente se establecieron en el noroeste de España, en la provincia romana de Gallaecia. Aparentemente satisfechos con su sed de destrucción, en el año 410 los suevos juraron lealtad al emperador romano de Occidente, Honorio. En ese proceso, Gallaecia se convirtió en el primer reino subromano que se formó durante la lenta desintegración del Imperio Romano en Occidente. Durando hasta el año 584 después de Cristo, los suevos experimentaron cambios culturales drásticos tras asentarse en la península ibérica, incluyendo el establecimiento en granjas rurales y la adopción de la lengua local. Aunque quedaron algunos rastros de su antigua lengua germánica, sobre todo en ciertos nombres de lugares en Galicia, como la aldea de Suevos, los suevos abandonaron su paganismo germánico en favor del cristianismo arriano en la década de 460 y finalmente se convirtieron al catolicismo en la década de 560. La derrota final de los suevos llegó a manos de los visigodos. El creciente poder visigodo en el centro de España llevó a incursiones en territorio suevo en la década de 570. El rey de los suevos y de Galicia gobernaba un territorio cada vez más reducido, limitado a la parte más noroccidental de la península ibérica, antes de ser finalmente sometidos por los visigodos en el año 585 y sus tierras incorporadas al reino visigodo.